Si estás viendo este video, probablemente tu empresa funciona, pero hay algo que no te estás dando cuenta. Cada mes, mientras tu equipo trabaja más y tú asumes más carga operativa, tu empresa podría estar perdiendo entre un 10% o un 20% de rentabilidad sin que nadie lo note. En una pequeña empresa, eso puede ser alrededor de $10,000 a $30,000 al año en tiempo de errores y descoordinaciones. En una empresa un poco mediana, entre unos 30 a unos $100,000 cada mes por ineficiencia operativa. Y en una empresa mucho más grande, fácilmente esto puede superar los $100,000 mensuales en procesos manuales, reprocesos, decisiones tardías. La mayoría no lo ve porque el dinero no se pierde, obviamente, en una sola factura. Se pierden horas que no se miden en tareas repetitivas, en reportes atrasados y decisiones reactivas. Y este es el costo invisible del caos operativo. Soy José Andonaire, fundador de Jarvix, y en los próximos minutos te voy a mostrar cómo recuperar ese dinero, ese tiempo y esa tranquilidad implementando sistemas inteligentes que convierten el desorden diario en eficiencias totalmente medibles. Este método, el sistema de arquitectura de IA, es el mismo que usamos para transformar empresas que antes dependían del esfuerzo humano y hoy operan con la precisión de un reloj. Así que quédate porque te voy a mostrar exactamente cómo pasar de operar en modo bombero de apagar incendios a dirigir con control total, datos en tiempo real y una rentabilidad que puede crecer por sí sola. Vamos de frente a lo que es el método. La gran mayoría de empresas que llegan a nosotros tienen síntomas que son muy repetitivos o muy cotidianos. ¿Qué pueden hacer? Miles de horas perdidas. Muchas empresas no se dan cuenta que tienen personal operativo realizando trabajos que por el costo del valor de hombre que le están pagando no amerita. Entonces hay demasiadas horas desperdiciadas. Errores humanos. Esto literalmente pasa muchísimo en áreas administrativas, contables y finanzas con las que hemos venido trabajando, hasta de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el hecho justo de hacer elementos muy repetitivos, procesos muy reiterativos, uno, a nadie le gusta. Dos, eso induce a mucho error humano, porque esta cuestión de estar haciendo lo mismo y una y otra vez te puede estar jugando en contra. De ahí, reportes manuales desactualizados. Lo que pasa es que a la final el área operativa como tal está metida en el día a día, igual apagando incendios, que le cuesta generar estos reportes que para áreas de jefatura nos es muy importante para poder tomar decisiones con respecto a la empresa, proyectos, etcétera. Esto es sumamente importante y es donde realmente se va muchísimo, pero muchísimo dinero por tomar decisiones sin información. ¿Y esto en qué decanta? Pues obviamente en un caos operativo diario, quienes no hemos visto diferentes personas corriendo entre áreas o correitos con segunda por detrás, dependencia de personas claves, y esto es muy notorio. Muchas de las empresas con las que hemos venido trabajando, al no tener una data estructurada y un sistema realmente sólido y escalable, dependen del know-how de las personas. Y si esa persona se va, pues se va todo el know-how. O si esa persona se siente muy indispensable, pues puede pedir aumentos porque así se le da la gana, ¿no? Entonces hay un gran problema también ahí. Lo siguiente es la información dispersa. ¿A quién no le ha pasado que hemos tenido que tener una junta y nos han pedido algún tipo de minuta de alguna reunión que hemos tenido hace 3, 4 años porque era el único sustento teórico para que no nos caiga una multa por algún tipo de decisión o cambio del contrato del cliente? Eso de ahí es una información dispersa, porque si nosotros pudiéramos tener un sistema de control, eso lo conseguiríamos así. Eso es algo que también se ve muchísimo. Y decisiones reactivas. Eso se ve muchísimo en el área de gerencias, porque algo que pasa muchísimo es que al final es la gerencia como tal, de igual manera, se guía solamente en su propio conocimiento o lo que percibe como una buena decisión y no en data como tal real. ¿Esto qué nos da? Nos da oportunidades de mejora. Eso es lo buenísimo, porque si bien es cierto, nos podemos centrar en todos los problemas, es decir, que puedo nombrar X cantidad de problemas con los que hemos venido desarrollando en distintas industrias. Pero la cuestión es no solamente pensar en el problema. A mí nunca me ha gustado solamente pensar en el problema. Yo soy de las personas que te dicen, ok, ¿cómo lo solucionamos? La cuestión es así. Existen procesos de mejora, obviamente. ¿Como cuáles? Sistemas que funcionan solos. La empresa podría tener un sistema, ahí te voy a exposar un poquito, pero una empresa de importación, que literalmente todo su sistema de importación hasta el momento lo hemos sistematizado, que funciona por sí solo. Dashboard en tiempo real. Eso se vio un boom hace un par de años que la gente estaba explotando con el Power BI, un poco loquitos por el tema de cómo se veía, pero en las finales, quienes estamos por detrás y quienes vemos la parte de las jefaturas y tomamos decisiones, lo que nos interesa no son los gráficos, nos interesa la data, nos interesa poder medir KPIs. Eso de ahí, mediante, obviamente, dashboard y no texto, porque si no, no podemos tomar decisiones rápidamente y ser visualmente digeribles por nuestro cerebro, y nos facilita muchísimo. Entonces, tenerlo eso y en tiempo real es un golazo. Esto es algo que no lo hacen nadie. Decisiones basadas en datos. Esto se ve mucho en el área tecnológica, que sí se tiene mucho conocimiento y mucho valor a la data. Sin embargo, en diferentes industrias,
la data como tal está regada en X cantidad de carpetas, en X cantidad de plantillas, todo desordenado. Así sea desde una empresa notaria, una clínica, una inmobiliaria, una constructora, todos por encima facturando de más de 3 millones, más de 5 millones al año. Y todos estos funcionan así porque lo hemos visto. Sabemos cómo está la cuestión por detrás, ¿no? Crecimiento ordenado. Esto es algo que pasa mucho. Yo creo que es algo que realmente quisiéramos tenerlo todos, que es cuando tu empresa empieza a crecer tan rápido, pero obviamente tú estás empezando de pequeño y esa escalabilidad te agarra frío. Entonces, generalmente pensamos por migrar a algún ERP, como tú, no sé, para poder sistematizar todos nuestros procesos. Pero eso es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Sí, te pueden servir, pero hay que analizar muchísimo la empresa. Y de ahí procesos documentados. Entonces, esto de acá es lo del know-how que te hablé hace un momentito. Porque si tú tuvieras todos estos procesos documentados, mañana más tarde, si es que una persona quisiera irse de tu equipo, no pasa nada porque todo se queda en la empresa. Si mañana más tarde tienes que ingresar a 50 personas en tu equipo y tienes que capacitarlas, no pasa nada porque tienes todo centralizado y tienes todo bien documentado. Pero si tú no tienes eso, cada uno va a hacer absolutamente lo que se le da la gana o peor aún, no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es que nosotros realizamos todo esto que hemos mostrado? ¿Cuál es nuestro sistema en cuestión a fases? Lo primero que nosotros hacemos es la definición de los objetivos. Es decir, tenemos una reunión con todas las áreas. Primero vemos todo el tema de los dolores, ¿ok? Tenemos sesiones individuales donde definitivamente pues, vemos qué es lo que necesitas. Ahora, acá es muy importante. Pues, generalmente las empresas no llegan con lo que quieren. Y algo que yo digo mucho y que lo reitero muchísimo, una cosa es lo que tú puedes querer y otra cosa es lo que tú necesitas. A nosotros escuchamos lo que tú quieres, pero nosotros te planteamos lo que tú necesitas. Para eso, obviamente, hay que tener diferentes tipos de reuniones y sesiones individuales o colectivas para poder entender un poco tu negocio. Al final es quien sabe todo el know-how y quien tiene todo el conocimiento, procesos y la práctica como tal, eres tú. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Por ello, tenemos reuniones con todas las áreas para poder ver todos los procesos, protocolos y la forma como la que trabajan al día de hoy. En base a eso, nosotros podamos darnos una idea y podemos entender tu negocio como tal. Después de ello, lo que vemos ya es la parte de los análisis de flujos de información. Ahí lo que vamos a ver es, pues, definir realmente justo lo que necesitas. Identificar cómo funciona esto. Algo que lo hago muy visible para que puedan entender es cada una de las empresas tiene una evolución, digámosle, un proceso de maduración donde en determinado momento del tiempo tienen un cuello de botella. Un cuello de botella puede ser, no sé, la captación de leads. Entonces tú puedes tener un cuello de botella que sea difícil por ti captar leads. Eso se puede destrabar, pero si yo tengo mucha cantidad, voy a, de alguna manera, hacer otro cuello en la siguiente fase, donde de repente es la calificación y prácticamente ya el cierre de los leads. Entonces ahí tengo que ir abriendo. Y después posiblemente la parte de la entrega del producto, si ya tengo mucha demanda, obviamente, y si no tengo un proceso de onboarding, también voy a tener. Entonces, te das cuenta, cada uno tiene un proceso de maduración, pero no a todos hay que identificarlo y ver dónde es que vale la pena y obviamente pensando en que no se complique más tarde. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? De ahí el mapeo de procesos actuales, ¿no? Esto es prácticamente lo que hablábamos hace un momento, donde veíamos cómo es que hacen ahorita las cosas. Y esto no solamente es del punto de gerencia. Ojo, porque claro, desde gerencia sabemos lo que pasa en la empresa general, ¿ok? Pero no sabemos lo que está haciendo Juan Carlos, o lo que está haciendo María, o lo que está haciendo Roberto. Entonces, lo tenemos un poco, sí, claro, abstractamente, pero sí necesitamos juntarnos con tu equipo operativo, porque literalmente son ellos los que están en la cancha, los que realmente saben qué son las cositas que por ahí están realizando y que de repente gerencia ni siquiera se está dando cuenta que están perdiendo tiempo en ciertas tareas que no tienen sentido. En base a eso, lo que nosotros hacemos es documentamos cada proceso, ¿ok? Lo documentamos en base a un histórico de semanas como tal, y con eso mapeamos las herramientas que ustedes utilizan, vemos cómo es que podemos sumar valor y podemos crear esta arquitectura de crecimiento. Y para que lo puedan de alguna manera entender, ¿ya? Porque al final todo esto se queda un poco muy abstracto, generamos un mapa, ¿ya? Un mapa de flujos de puedas entender cómo funcionaría la arquitectura. De esta manera podamos entendernos, tanto nosotros que vemos la parte tecnológica como de su parte, que ya ven la parte de los procesos y yo creo que es la parte mucho más sencilla de poder entender. Entonces, esto más o menos dura entre 1 a 2 semanas dependiendo del tamaño del proyecto, el tamaño de la empresa y demás. A la final con esto nos vamos a la siguiente fase, que es la fase 2. Acá lo que llamamos es
ya diseñar la estructura como tal. Esta estructura como tal la definimos obviamente en base a la información que venimos trabajando en la anterior fase, generando de igual manera estructuras de flujos, estableciendo jerarquías y niveles de acceso. Todo esto es la información o en base a la información con la que venimos trabajando en la fase anterior. Y con ello vamos viendo todo lo que son las integraciones necesarias, ¿ok? Por eso veíamos las plataformas con las que ustedes trabajaban y demás elementos. Igualito, mapeamos cada proceso, ¿no? Definimos los triggers me refiero a los desencadenantes que vayan a repercutir cada uno de los procesos que vayamos a sistematizar. Y de ahí, bueno, tenemos la validación con el cliente en unas reuniones que vayamos teniendo. Hacemos los ajustes como tal, aprobamos la arquitectura y después tenemos una organización semanal con unos hitos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros realizamos en la semana 2, ya que es prácticamente el diseño de la arquitectura. Aquí, prácticamente sí, puede demorar de 1 a 2 semanas. Esto puede demorar un poco más si es que el proyecto demanda o es mucho más grande, o también en algunos casos, porque tenemos mucha necesidad de poder juntarnos con ustedes en reuniones de trabajo, justo para poder ajustar todo este tipo de cositas antes del proceso de desarrollo. Y ahí viene la parte 3, ya del MVP, la validación. Esto igual pues, puede demorar unas semanas, pero puede ser variable en realidad, igual dependiendo del tipo del proyecto, del tamaño. Acá lo que nos centramos es la parte de la experiencia del usuario. No queremos cosas complejas, no queremos cosas demasiado técnicas. Queremos que literalmente esto sea como utilizar un Duolingo. O sea, es algo muy sencillo, algo muy fácil. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que generalmente tenemos algo que nos puede haber costado 50.000 o costado un RP súper carísimo y al final queda como un elefante blanco que nadie lo llega a utilizar porque es súper complicado de entender. Entonces, nosotros no buscamos esto, nosotros le trabajamos sobre algo muy sencillo de entender en pro de la experiencia del usuario. Eso es para nosotros lo más importante, fueron, a la final es como parte de toda la arquitectura, ¿no? Igualmente esto buscamos validaciones de flujos para poder entender y que esto se pueda entender por cada una de las áreas, ¿ya? Y que sea fácil todo el tema del ajuste del UX. Entonces, con eso refinamos procesos, ¿ok? Y podemos generar también todo el tema de la visualización de las gráficas, KPIs y demás elementos que vayamos a configurar como tal dentro de la arquitectura. Después ya viene la parte del desarrollo, ¿no? Esta es la parte un poco más teórica, digámosle, ¿no? La parte ya del desarrollo porque ya hemos validado la data, los flujos, los procesos, interacciones, integraciones, la parte del UX, experiencia de usuario. Y con todo eso ya podemos desarrollar nosotros cada una de las cosas que vamos a hacer. Entonces tenemos que ver la base de datos, en algunas cosas integraciones con diferentes otros tipos de sistemas, automatizaciones con IA, dashboard, KPIs, interfaces de usuario, a niveles de acceso y demás, ¿no? Entonces esto igual nos va a demorar cierto tiempo, pues ahí está como 4 o 8 semanas, pero igual esto va a depender mucho del nivel de complejidad del proyecto como tal. Y por último, tenemos la fase de entrega y gestión del cambio. Esta es una parte muy importante porque no es algo que lo tomen mucho, como que muchas empresas o personas se centran mucho en la parte del desarrollo. Si te das cuenta, todos nosotros lo vemos de forma integral. Y para esto nosotros sí es importante, porque de nada sirve tener algo que sirve, funciona, te ahorra, pero nadie lo utiliza. Nosotros lo que hacemos es un calendario, ¿ok? Donde justo vemos toda esta gestión del cambio para que las personas dentro del equipo puedan pasar en esta migración y cambio de trabajo en sí, de metodología en sí, ¿ok? El trabajo va a seguir siendo lo mismo, la metodología es la que va a cambiar. Con esto, adicionalmente, nosotros tenemos una documentación completa que es enviada al cliente. Asimismo, vemos toda la parte de los entrenamientos, tanto virtuales como presenciales, que vayamos a realizar con los equipos, de ser necesario. Y si posiblemente lo que se requiera es un sistema o un apoyo, que a veces nos piden, de acompañamiento, que nosotros lo tenemos como un soporte por tickets, igualito podemos tener. Es decir, tenemos una especie de plan de soporte. No me gusta llamarlo soporte, porque no es un soporte, sino prácticamente es un acompañamiento ahí, sí, digámosle postventa, ¿ok? Pero gestionado por tickets, que igual tú vas a literalmente consumir los tickets cada vez que quieras nada más, ¿no? Entonces es algo muy sencillo. Con esto, lo que nosotros hemos podido lograr es prácticamente esto, ¿no? Nuestros sistemas de IA, ¿por qué se diferencian tantísimo del resto y por qué hemos podido solucionar tantos proyectos? Es porque nos centramos en 3 pilares. Tenemos sistemas operativos del 100% automatizados por un lado, de ahí datos ordenados, que es algo que nadie habla de los datos, los benditos datos, y es el petróleo, el nuevo petróleo, y dashboard y métricas para que puedas tomar decisiones reales en tiempo real de tu empresa. Entonces, con esos 3 pilares, nosotros creamos un sistema de ello. Ahora, ¿por qué nosotros somos diferentes? ¿Por qué José Andonaire? ¿Por qué Jarvis? La cuestión es simple, la verdad. Yo llevo ya 18 años en diferentes tipos de empresas, sector construcción, ayudando en diferentes empresas, sector contable, y he podido ver y solucionado muchísimo trabajo operativo. Y asimismo, nuestro enfoque está en arquitectura y no en herramientas.
Nosotros vemos esto de forma macro y no de forma micro o aislado. Es por eso que tenemos tan buenos resultados. Entonces, lo que nosotros vemos es la parte del backend, lo de los datos, ¿no? Con una UX simple, toda la parte de la experiencia de usuario y con resultados medibles y tangibles. Nosotros vemos mucho, y eso se ve en la fase 1-2, cuánto realmente es lo que tú te estás ahorrando en horas hombre al utilizar o al nosotros plantearte una arquitectura. Entonces es muy fácil medible, porque si yo te hago ahorrar 2.000 horas al año, que cada hora te haya costado $5, entonces yo ya te ahorré $10.000. Yo creo que con números todos nos entendemos y para nosotros es muy sencillo de entender de esta manera. Y sobre todo la documentación de transferencia y conocimiento, o sea, eso es algo que no se está viendo, no tienen control porque obviamente, claro, lo ven, al verlo aislado, no tienen el entendimiento de la gestión del cambio. Entonces, de nada te sirve tener algo súper vanguardista si nadie lo va a utilizar. Entonces, esto es muy importante, las personas dentro del equipo. Casos que hemos podido tener, nosotros hemos trabajado con una agencia de viajes top a nivel mundial, con la que hemos podido ahorrarle más de 1.000 horas de semanas optimizadas en la primera fase en la que hemos trabajado y ya estamos por la segunda fase. Ahí nada más vemos cuánto es el valor que le hemos dado a esta empresa. Obviamente es una empresa muy grande con más de 500 personas de empleados. Entonces, claro, la medida o el ahorro es muy medible, ¿no? Hay muchas personas, mucho ahorro, entonces es mucho más fácil de entender. En una empresa de recursos humanos hemos podido reducir toda la operatividad hasta un 85% de toda su empresa en todas las áreas. Y más aún, le hemos podido ayudar a que con todo ese sistema creado han podido levantar capital de más de $50.000. Entonces, eso para nosotros es un caso de éxito muy grande. Y de ahí, bueno, hemos trabajado con inmobiliarias, creando un sistema de IA de leads calificados, haciendo de que no sea necesario crecer su equipo de ventas, como tenía una proyección de crecimiento de contratación de 3 personas a un costo, ellos son de Panamá, a un costo mayor a los $1.000 mensuales. Entonces, le hemos podido ahorrar $3.000 mensuales. Eso, para nosotros, de igual manera, es un caso de éxito. Si llegaste acá es porque sabes que tu empresa tiene potencial, pero también sabes que no puedes seguir creciendo sobre una estructura frágil. Esto que te he mostrado no es teoría, es el mismo modelo que hemos implementado en diferentes empresas de más de 7 países, de diferentes tamaños, y que hoy operan con dashboard en tiempo real, procesos automatizados y una eficiencia que lateralmente antes parecía imposible. Y si estás a punto donde ya no se trata de trabajar más, sino de trabajar con inteligencia y sistemática, es el momento de hacerlo, porque cada mes que pasa sin estructura tu empresa sigue creciendo, pero también sigue perdiendo rentabilidad. No necesitas más herramientas ni más personal, necesitas literalmente una arquitectura que piense por tu negocio, que conecte cada área, elimine el error humano y te devuelva el control total. Si esto suena contigo, te dejo el enlace de mi Instagram en la descripción, envíame la palabra info al DM y analizaré tu caso personalmente. Y si veo que te puedo ayudar, pasaremos una llamada donde te voy a mostrar cuánto dinero estás perdiendo hoy por ineficiencia. ¿Y cómo puedes recuperar ese margen con un sistema diseñado a la medida de tu empresa? Recuerda, tu empresa no está desorganizada porque no sepas dirigir. Está desorganizada porque nadie te ha enseñado a diseñar un sistema que te libere. Y eso, estructura, control y rentabilidad, es exactamente lo que construimos con los sistemas de arquitectura de IA y de Jarvis.